Antes de iniciar esta tarde, buenas tardes, quiero que se den un aplauso a ustedes. Les felicito por estar acá esta noche. Yo sé que hay súper razones para no estar acá, pero ustedes decidieron elegir venir y buscar de Dios primero y poner a Dios primero en su vida. Créanme que Dios es fiel y Dios va a bendecir el hecho que ustedes han decidido ponerlo a Él primero y no las super cosas del mundo que a veces nos pueden descarrilar. Así es que, y yo les quiero pedir un favor ya de un nivel personal. Si van a estar revisando el marcador del juego, por favor no me digan. Si no saben, mi equipo está jugando y yo no quiero saber hasta que llegue a casa. Así es que está bien si usted quiere estar ahí cheering, pero no me digan a mí nada. Así es que estamos comenzando nuevamente, como dijo el pastor Brian, estamos en la segunda parte de esta etapa de lo inexplorado. Aquellos que no conocen, que están comenzando a conocer lo que es la familia de Compass, es nuestra iniciativa de ir a lo inexplorado. Queremos seguir a Dios. Dios nos ha llamado, nos puso una visión a nuestros líderes de llevarnos a un lugar donde nunca antes hemos ido, y por fe decidimos seguirle y hemos hecho sacrificios grandes y Dios ha sido fiel. Dios ha sido muy fiel con nosotros. Ya la parte de esta campaña que estamos haciendo, muchos de los fondos que serán reunidos ya están poniéndose en trabajar. Como se dan cuenta, allá afuera ya está la tierra volteada, ya están haciendo un montón de basura y todo. La construcción comenzó en Brasil, ya la iglesia está casi lista para comenzar a abrir sus puertas a servir a esos 1,200 niños que nosotros como iglesia adoptamos. Así es que todo eso ya está en proceso gracias a la fidelidad de muchos de ustedes, y algunos que ustedes se han añadido a la familia de Compass. Espero que sean parte de lo que Dios va a hacer en el próximo año que estamos iniciando ahora. Hemos llamado a esta serie El Ascenso. Como escucharon en el video del pastor Brian, quiere que Dios nos está llamando a ir aún más alto, a la montaña, lo más alto de la montaña, para que podamos experimentar y recibir esas bendiciones que el Señor tiene. A la entrada todos recibieron un folletito como este. Espero lo tenga con usted y lo traiga cada semana. Aquí van a estar recibiendo las notas para el sermón, pero también, más importante, están las notas para que usted pueda compartir en los grupos de vida. Si usted no está siendo parte de un grupo de vida, ese es el perfecto momento para comenzar. Así es que al final del servicio, si usted está interesado, hable con los hermanos César y Karina Castruita, que son los encargados de los grupos vida, para ver cómo lo conectamos a usted con un grupo que ya está existiendo, o si es necesario formar uno, pues ellos pueden coordinar eso con ustedes. También para incentivarlos, yo sé que no necesitamos incentivos nosotros como hombres y mujeres de Dios, pero algunas personas necesitan incentivos. Así es que cada fin de semana que usted venga, va a encontrar una tarjetita como esta en su asiento, como la que está ahí al lado suyo. Le animo a que la llene y la lleve a la parte de afuera. Al salir del servicio va a haber un área donde usted la puede depositar, y cada fin de semana que usted venga va a recibir una calcamonía que le van a dar también, y una de estas cosas. Cada vez que llene una, usted es inscrito a una rifa que tendremos al final de la serie, en el cual vamos a estar dando unos premios muy lindos. Creo, me dijeron por ahí, no estoy muy seguro, no me vayan a citar en esto porque no quiero meterme en problemas, pero creo que el premio más grande que van a dar es un fin de semana en Sedona, y otros van a hacer regalos para ir a una tienda donde venden cosas para ir a acampar y cosas así, y otras van a hacer esas botellitas para tomar agua de metal, bien bonitas. Así es que muchos regalos para aquellos que necesitan incentivo, pero cada vez que venga, llene una. Les pido que lleguen una cada fin de semana, no una de las que encuentren en su silla, porque la vamos a contar y vamos a ver. Una cada fin de semana. Así es que llene una hoy, llévela afuera para que le den su regalo, y a mí para que le den su cacamonía y lo inscriban en la rifa que vamos a estar haciendo al final. Nosotros, como escucharon al pastor Brian, dijimos que durante la temporada de Navidad también, parte de esto, de la generosidad que nuestra iglesia tiene, pudimos pagar 6.7 millones en deudas médicas con eso del Club del Dólar. Así es que gracias por participar en eso. Esa es otra de las cosas que Dios ha hecho a través de nuestra iglesia. 446 personas escucharon la voz de Dios y por fe decidieron bautizarse en Él. Así es que 446 personas el año pasado vinieron a conocer de Jesucristo, dieron su vida a Él y ahora están caminando con el Señor. Así es que eso es algo que es lindo de celebrar, y démosle gracias a Dios que nos permite a nosotros, como hombres y mujeres quebrantadas que somos, ser parte de esa gran obra que Él hace. Así es que celebre con nosotros. El año pasado, cuando comenzamos la temporada de Inexplorados, comenzamos a hablar acerca de la historia de Josué. Algunos de ustedes recuerdan, y el versículo clave era Josué 1:9.
donde el Señor le estaba diciendo a Josué que él iba a tomar el liderazgo del pueblo de Israel, que lo estaba llamando a ir a un lugar donde él nunca antes había ido, pero le dice que sea fuerte y valiente y que no se desespere, porque él iba a estar con él en todo el camino. Así es que este año en esta serie vamos a estar hablando de cómo 5 experiencias donde 5 hombres grandes de la Biblia fueron a lo alto de una montaña y tuvieron un encuentro con Dios, una experiencia que cambió su vida y la nuestra para la eternidad. Así es que Josué fue el primer carácter de los personajes que hablamos la vez pasada, y uno de los personajes de los cuales muchas veces se habla poco, a pesar de que a muchos le conocemos como el padre de nuestra fe, es Abraham. Abraham, como ustedes saben, antes que el Señor lo llamara y le diera el privilegio de ser el padre de la fe, su nombre antes era Abram. Y un día el Señor lo llama a territorios inexplorados, a territorios desconocidos, donde él nunca antes había ido. En Génesis 12, versículos 1 y 2, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. El Señor le promete en ese entonces a Abraham y a su esposa que le iba a dar un hijo y que a través de su hijo él iba a ser una nación grande, una multitud de gente. En ese entonces, irónicamente, Abraham tenía aproximadamente unos 75 años. Tuvieron que esperar aproximadamente, dicen los historiadores, de 25 a 20 años para que la promesa se cumpliera. Así es que finalmente cuando la promesa de Dios viene y reciben ese hijo al cual ellos le dan el nombre de Isaac, ellos tenían respectivamente 100 años y 90 años su esposa. Imagínense. Y este muchacho le dan el nombre de Isaac, que significa él ríe. Dios tiene un sentido de humor a veces en sus cosas, él cómo nos hace ver el sentido de humor que Dios tiene a través de esas cosas como esas. Todo estaba bien caminando en la vida de este hombre, pero de repente el Señor tiene nuevamente un llamado hacia él. Se acerca y le dice que no solamente lo había llamado a ir a un lugar inexplorado, el Señor le dice que también ahora lo estaba llamando a ir a un lugar más alto todavía, que Él lo quería levantar aún más, llevarlo a un lugar donde iba a requerir un ascenso de parte de Abraham en su fe. Y le llama y le dice que él le da una experiencia de esas que solamente podemos tener cuando estamos arriba de una montaña, esos lugares donde el aire se siente tan puro que se siente como que realmente estamos en la presencia de Dios. Y el Señor le está llamando a ir a un lugar como esos. Nos hemos dado cuenta que en las Escrituras hay ciertas historias que son tan conocidas que incluso gente que no van a la iglesia las conocen, ¿cierto? Han escuchado de ellas. Historias como por ejemplo la historia de Adán y Eva. Mucha gente lo conoce. El arca de Noé, Moisés y partiendo del mar, Josué y la muralla de Jericó, David y Goliat, Daniel en el foso de los leones. Y ahora a esta lista podemos añadir esta la historia de Abraham e Isaac. Abraham e Isaac, un hombre y su hijo. Abraham, listo para obedecer el mandato de Dios. Isaac, cargando un poco de leña hacia una montaña. Abraham construyendo un altar. Isaac subiéndose al altar en obediencia. Abraham tomando a su hijo y poniéndolo sobre el altar. Listo para sacrificarlo al Señor. Levantando un cuchillo para hacer lo que el Señor estaba pidiendo. Y este joven simplemente esperando que la voluntad de Dios se cumpliera. Y es con esa mente que el escritor del libro de Hebreos, en Hebreos 11, habla acerca de cómo esa persona tuvo esa fe tan grande y nos muestra 3 cosas. Quiero que me acompañen en su Biblia al libro de Hebreos. Vamos a estar en el capítulo 11, los versículos 17 y 19. Vamos a ver ahí 3 puntos de la asombrosa fe de este hombre, de esa confianza que él tuvo en Dios en medio de la prueba más grande que cualquier persona pueda experimentar. Hebreos 11, versículos 17 y 19. Y la primera es la prueba de Abraham, El primer punto, si está tomando notas ahí, es la prueba de Abraham. Hebreos 11, 17 dice lo siguiente: por la fe de Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único. Al leer esta historia enfrentamos varios problemas. El primero de ellos, y creo que es el mayor, que muchos de nosotros a veces enfrentamos cuando leemos este pasaje, trata del asunto del carácter de Dios. Porque nos hacemos la pregunta: ¿cómo puede un Dios amoroso pedirle a un hombre que sacrifique a su hijo? ¿Cierto?
La primera pregunta que viene a nuestra mente es: ¿cómo puede Dios realmente pedirle a alguien que sacrifique a su hijo? Algunos críticos han rechazado esta historia diciendo que representa una grotesca historia del Dios de la Biblia. Pero yo creo que la respuesta más obvia que nosotros podemos dar es que nosotros, como seres humanos, no estamos en la posición para criticar a Dios o para opinar acerca de lo que Dios puede o no hacer. Nuestra mente humana no tiene la capacidad para entender la grandeza del plan de Dios. Pero a veces leemos cosas y nos lleva a esos puntos. Algunos, como dije, hay un segundo problema con esta historia, y es que más o menos relacionado con el primero. Y esta es que ya si todos nosotros pensamos que Dios, ¿por qué Dios hace eso? Y le pide a este hombre que sacrifique a su hijo, ¿por qué entonces él ahora nos lleva eso a veces a la conclusión? Cuando leemos el texto de atrás para adelante, pensamos que bueno, al final nos damos cuenta que no era necesario que Abraham hiciera eso, porque no muere, el chico no muere, ¿cierto? Al final nos damos cuenta de que Abraham no tuvo que sacrificar a su hijo. Entonces leemos eso y comenzamos a pensar, bueno, entonces era nada más una prueba de Dios, y no entendemos, cuando pensamos de esa manera, no entendemos el plan completo de lo que realmente Dios está queriéndonos enseñar a través de esta historia. Y decimos, como dije, no, Dios nada más quería probar, era una prueba. Y indudablemente eso es cierto, una prueba que Dios le hizo a este hombre. Pero hay algo más que Dios nos quiere revelar a través de esa historia. En Génesis 22, versículo 1 y 2 nos dice lo que estaba en riesgo, lo que estaba por ser puesto en riesgo en ese momento. Dice: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Morai. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Ponga atención a esa parte donde le dice: al único que tienes y al que tanto amas. Ahora, hubiese sido fácil entender, o a lo mejor un poco más práctico entender, si Dios simplemente hubiera dicho: toma a tu hijo y llévalo a la montaña. Pero cuando el Señor le dice: toma a tu único hijo, sabíamos nosotros, si usted ha leído la historia, sabe que Abraham tenía otro hijo antes de Isaac. Pero ¿por qué el Señor le dice: a tu único hijo, al que tanto amas? Porque Isaac era el hijo de la promesa. Isaac era el hijo de la promesa. Era el hijo que Abraham y su esposa habían esperado por 25 años. El hijo que el Señor había dicho que a través de él lo iba a bendecir, iba a ser una nación grande a través de este muchacho. Entonces es claro que Dios estaba pidiendo en este punto a algo grande de parte de este hombre. Cuando el Señor le dice a Abraham esas palabras, él de otra forma le está diciendo que él hasta cierto punto entiende el costo de lo que va a requerir la obediencia de Abraham. Cuando le pide que dé a su único hijo al que tanto amas. Más adelante en la Biblia leemos en el Nuevo Testamento una frase muy similar, cuando habla del único hijo al que tanto amas. Así es que acuérdese eso, más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Entonces el Señor le está diciendo que Él entiende el costo de la obediencia de Abraham. Es claro lo que Él está pidiendo en este momento. El Señor le está pidiendo a este hombre que lleve a su hijo a un lugar donde Él le va a mostrar y que lo ofrezca como sacrificio, que construya un lugar, un altar donde va a sacrificar a su hijo, pone la leña, que lo ponga ahí, que luego que lo mate, que lo corte como a un animal y luego que lo queme como se acostumbraba a hacer una ofrenda a Dios. Eso es lo que el Señor le está pidiendo a este hombre. Y eso fue lo que Dios le dijo a él que hiciera. Y en este momento, este hombre de Dios, este padre de la fe, solamente tiene dos opciones: obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Obedecer o no obedecer. Porque hacer cualquier otra cosa hubiera sido desobediencia. Querer discutir con Dios, querer llevar la contraria de lo que Dios pide, era una desobediencia. Entonces en este momento él nada más tenía dos opciones: o hacer lo que Dios le pedía o no hacerlo. Que nos lleva a nuestro segundo punto de lo que él experimenta: la confianza de Abraham.
la confianza que él tuvo que tener para creer en Dios. El escritor de Hebreos nuevamente dice en Hebreos 1, 11, 18, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Imagínense, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. A este punto el escritor quiere que nosotros pensemos que lo que está en riesgo acá es el resto de la humanidad. Si realmente este hombre obedece a Dios y el Señor le ha hecho una promesa, ¿cierto? Que a través de este joven, él lo iba a hacer una nación grande. Si él hace eso y mata al muchacho, ¿qué pasa con la promesa de Dios? ¿No anula eso la promesa? Porque Dios no podía haberle dado una nación grande si el joven estaba muerto. Pero ¿qué tal si él decide no obedecer a Dios y no hacer lo que Dios le pide? ¿Qué tal? El punto de Hebreos 17 es que él dice que Abraham ofreció a Isaac. Él estuvo dispuesto a hacer precisamente lo que Dios le había pedido. Pero Él quiere que nosotros pensemos más allá de ese punto, de que Él está a punto de matar a sus hijos, porque Dios le había prometido a Abraham que lo iba a hacer cabeza de una gran nación a través de este muchacho. Y si Dios había dicho eso, de esta nación grande vendría a través de este muchacho, entonces, ¿cómo iba a ser posible eso si él moría? ¿Ok? Acá en este momento Dios él está pidiendo este gran desafío, esa prueba grande a este hombre para mostrarnos a nosotros el poder que Él tiene y quién Él realmente es, quién es Dios. Él no sabía, este hombre no tenía opción más que obedecer o no obedecer. Y muchas veces nosotros nos encontramos en esas situaciones. Abraham no tenía idea cómo Dios iba a cumplir su promesa. Pero él confió en que Dios cumpliría su promesa. De una manera u otra él sabía que Dios iba a cumplir su promesa. Él no sabía cómo. No tenía la mínima idea cómo eso iba a ser posible. Muchas veces nosotros estamos en esa situación. Queremos confiar en Dios, pero queremos conocer el cómo primero. Queremos que Dios nos diga la respuesta antes de poder hacer nosotros obedientes a hacer las cosas que Él nos está pidiendo hacer. Y en este momento este hombre no tiene la mínima idea cómo Dios iba a cumplir esa promesa que le había hecho. Lo que él sí sabía es que Dios la cumpliría. De alguna manera Él la iba a cumplir. Muchas veces nosotros si dedicamos demasiado tiempo en preocuparnos en el cómo, es lo que nos detiene a recibir las bendiciones de Dios. Porque le queremos dar sentido a las cosas. Queremos entender a Dios antes de creer en Dios. Queremos que Dios nos dé el cómo, el por qué y todo antes de que nosotros podamos confiar en Él. Abraham tuvo fe. Él simplemente obedeció lo que Dios le pedía. El Señor le dijo, lleva a tu hijo, sacrifícalo. Y él estuvo dispuesto a ir y hacerlo. Al punto que estaba listo para dejar el cuchillo caer. Hasta que un ángel del Señor le dijo, no le hagas daño al muchacho. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos estado ahí? Dios nos está llamando a algo grande. Dios quiere mostrarnos algo mucho más grande en nuestro caminar con Él. Y nos llama y nos dice que hagamos algo que nos va a ser incómodo, que nos va a ser difícil. Yo creo que no hay nada más fuera de lo normal, de lo natural, que un padre entierre a su hijo. Yo solamente no me quiero ni imaginar el dolor que puede sentir un padre tener que enterrar a su hijo. Pero este hombre estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pidiera. Él no sabía cómo, pero sabía que Dios iba a cumplir su promesa. Si dedicamos mucho tiempo nosotros a pensar en el cómo, nos detiene a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Dios le había hecho una promesa a este hombre. Dios nos ha hecho muchas promesas a nosotros. Y una de las razones por la cual a veces nosotros no podemos recibir las promesas de Dios es porque nosotros queremos conocer el cómo antes de que obedezcamos a lo que Dios nos está llamando a hacer.
El año pasado, cuando nosotros elegimos decirle sí a Dios, a ir a ese lugar, a lo inexplorado, donde nunca antes habíamos ido, a tomar pasos de fe, no solamente con nuestras finanzas, sino con nuestra fe. Nosotros como iglesia tuvimos que tomar un paso grande de fe. Tuvimos que cambiar toda nuestra vida. Yo le doy gracias a Dios por su fidelidad, que todavía están acá, apoyando, creciendo, ayudando a que Dios nos lleve a donde Él nos quiere llevar, porque esto no ha terminado. Estamos a mitad del camino. Tuvimos que salir del horario de la comunidad de la mañana, a las 11 de la 15 de la mañana, a venir a un horario en la noche, a un lugar más grande. Pero tuvo que tomarse un paso de fe, tomar el primer paso de obediencia a Dios. Pero muchas veces nosotros no queremos hacer eso. Yo sé que obedecer a Dios a veces no es fácil. Cuando le dijimos sí a Dios al año pasado, y algunos de nosotros hicimos compromisos financieros de apoyar lo que se está tratando de hacer acá en este lugar, y no solamente acá en Chandler, sino en todo el mundo, a través de esta campaña de Inexplorado. Algunos de nosotros hicimos el sacrificio más grande que jamás hemos hecho para ser obediente con Dios. Pero en este año nos damos cuenta de que las cosas no han sido fáciles. Algunos de nosotros a lo mejor hemos experimentado desafíos financieros a lo mejor, desafíos de salud a lo mejor, desafíos difíciles que nos han hecho en algún momento hasta pensar y dejar y abandonar ese compromiso que hicimos con Dios. Pero yo quiero que entiendan, hermanos, que lo peor que podemos hacer es no creer en Dios. En estos momentos difíciles, cuando las cosas no tienen sentido y parece que no vamos a poder, es ahí donde nuestra fe es fortalecida. Es ahí donde nosotros tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos está pidiendo. Cuando el Señor le dijo a Josué que los iba a llevar a esa tierra prometida, no fue hasta cuando ellos dieron el primer paso que las aguas dejaron de correr en el río para que ellos pudieran cruzar en tierra seca. A veces nosotros no vamos a entender el cómo, pero yo le animo a usted a que confiemos en Dios, que nos mantengamos en ese camino en el cual Él nos llamó hace un año, en ese compromiso que hicimos con Él, y creamos en Él y confiemos en Él, de que Él tiene algo mucho más grande para nosotros, porque nosotros no queremos que nadie acá en Compa se pierda los milagros de Dios, las bendiciones de Dios y lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. No se desanime. Yo sé que no es fácil. Yo le puedo dar historias personales de mi familia. Han habido momentos en que hay que tomar decisiones fuertes cuando uno se hace un compromiso como ese. Hace años atrás, cuando comenzaron a planear, a soñar nuestros líderes con este edificio y el edificio que está al lado para los jóvenes, de igual manera nos pidieron un compromiso. En ese entonces mi hijo tenía 8 años, creo, mi niña tenía 4 años. Y nos decíamos, mi esposa y yo, pero eso no nos aplica a nosotros. Ese edificio es para los jóvenes. ¿Por qué tenemos que comprometernos nosotros? Y dudamos. Pero gracias a Dios en oración fuimos fieles y nos comprometimos y cumplimos el compromiso. En ese entonces, lo último que yo pude ya pensar en mi mente reducida de humano era que algún día Dios me iba a dar el privilegio de predicar en este lugar, con un lugar más amplio, para que nosotros podamos alcanzar más gente para Él. Porque yo quería entender el cómo antes de querer ser obediente a lo que Dios me estaba llamando a hacer. En esta campaña de lo inexplorado, la meta principal no es el dinero. La meta principal es el 100% de compromiso y participación de todos, porque nuestros líderes creen y no quieren que nadie se pierda de experimentar lo que Dios puede hacer a través de nosotros, como dije, y en nuestra vida. Ya hemos visto los frutos de las cosas que Dios ha hecho en esta primera mitad. Y si usted fue parte de esos que adoptaron, patrocinaron a un niño, en unos meses va a tener la oportunidad de ir a Brasil y usted puede ir a conocer a su niño para que vea que eso es algo que Dios está haciendo real. Ya estamos viendo cómo Dios está haciendo eso acá, construyendo un edificio más grande. Con el favor de Dios, el próximo año en abril, eso ya va a estar terminado. Pero a veces nosotros no entendemos lo que Dios tiene para nosotros. Pensamos en nosotros mismos nada más. Y nos olvidamos que Dios a veces no nada más simplemente quiere que digamos sí a lo que Él nos pide. A lo mejor no vamos a ver el fruto de eso.
Abraham no nos conoce a ninguno de nosotros, pero si él no hubiera sido obediente, ninguno de nosotros estuviéramos sentados acá. Ninguno de nosotros nunca hubiésemos escuchado de Dios, porque fue a través de la obediencia de este hombre que Dios cumplió esa promesa y Él le dio a él a esa gran nación. Y muchos otros hombres que vinieron después, que fueron obedientes y expandieron el mensaje del Evangelio de Jesucristo hasta nosotros hoy en día. Pero a veces no vemos eso. Este hombre no sabía cómo. No tenía la mínima idea de cómo Dios iba a cumplir esa promesa. Lo único que él sabía es que de alguna manera su Dios lo haría. Él simplemente se propuso obedecer a Dios, sabiendo que él iba, de alguna manera él tenía que ofrecer, si lo llamaba a ofrecer a su hijo, él lo iba a hacer. Y que de alguna manera Dios se iba a encargar del cómo cumplir su promesa. Cumplir su promesa. Como dije, hay momentos en la vida que muchos de nosotros, a veces tenemos muchos de esos momentos, que nuestros trabajos simplemente, como dije, es dar ese primer paso de obediencia. Dar el primer paso. Confiar en Dios. Obedecer a lo que Él nos está llamando a hacer. Pero nuestra mente humana a veces quiere explicaciones, quiere justificaciones, quiere tener sentido de lógica, decimos algunos. Oh, es que eso no tiene lógica. Las cosas de Dios no tienen lógica, porque nuestra mente no tiene la capacidad de entender el poder de Dios. Nuestra mente humana, con mucho respeto, yo sé que aquí hay gente muy inteligente. Algunos de ustedes son ingenieros y tienen mucha educación y saben muchas cosas, pero aún esas personas no tienen la capacidad de entender al que creó al mundo. Estamos hablando del creador del mundo. Y cuando Él dice que va a cumplir algo, Él lo cumple. ¿Cómo? No sé, pero Él lo cumple. Muchos de nosotros podemos dar testimonio de eso, de lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Cómo? No sé. Si alguien me hubiese preguntado a mí hace 11 años, simplemente 11 años atrás, oh Miguel, ¿tú te ves algún día predicando? Yo le hubiera dicho, ¿estás loco? ¿Estás loco? Yo nunca en mi vida me imaginaba que eso era lo que Dios tenía para mí. Pero en algún momento Él se metió en mi vida. Yo decidí obedecer y dejé que Él se metiera en mi vida. Y Él movió mi vida y cambió mi vida y me llamó a hacer algo. Y yo simplemente fui obediente a hacer lo que Él me llamó a hacer. Y para la gloria de Dios, no la mía, para la de Él, aquí con todos mis defectos, con toda mi ignorancia, Él me ha usado para ver a muchos de ustedes nacer espiritualmente. Y eso, hermanos, no tiene precio. No hay un pago mejor que cuando uno ve a una persona salir del agua del bautismo. Es el mejor sentimiento que uno puede sentir. Estar sentado a la par en la cama de una persona que está agonizando y estar con su familia ahí orando, apoyándoles. Esas cosas no se pueden pagar. No se les puede poner un precio. Ir a visitar a una persona, a una cárcel y orar con esa persona. Estar acompañando en los momentos difíciles. Cuando una mamá acaba de dar luz a su hijo y su hijo nació sin vida. Esas cosas no tienen precio. Si alguien le pregunta, me hubieras dicho a mí, yo le he dicho, Señor, ¿cómo? Todavía estuviera esperando. Yo no sabía cómo, solo sabía lo que tenía que hacer. Y en el camino a golpes, Él me ha ido mostrando. Y me continúa mostrando. Y me continúa mostrando. Cuando el Señor nos dice, vaya, nuestro llamado es a ir. Cuando el Señor nos dice, pare, lo que tenemos que hacer es parar. Así de fácil. No tiene sentido, no tiene lógica. Dios dice, vaya, vaya. Si Dios le dice, pare, pare. Es así de fácil. Pero nosotros queremos entender cómo, por qué, cuándo. Dios le pidió a este hombre lo más preciado que él tenía. Y alguna vez Dios le va a pedir a usted y a mí que le demos lo más preciado que tenemos. Y no va a ser fácil. No va a ser fácil. Eso nos lleva al tercer punto. El triunfo de Abraham. El triunfo de Abraham. Hebreos 11:19.
consideraba Abraham que Dios tenía poder hasta para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Qué lindo eso. Y en este verso podemos ver que este hombre, hasta cierto punto, en Génesis 22, hay 2 veces, algo que simplemente se nos había sido insinuado anteriormente. Acá él está viendo claramente que Abraham 2 veces había dicho en el versículo anteriores que él tenía la confianza de que Dios iba a cumplir lo que a él le había prometido. Cuando llegaron a la montaña con toda la gente que él iba, en el versículo 22, capítulo 22, versículo 5 le dice: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Y luego, ponga atención a esto, y luego regresaremos junto a ustedes. Él no dijo: voy a ir, espérense aquí, el muchacho y yo vamos a ir a adorar a Dios y luego voy a regresar. Él dijo: regresaremos. Él tenía la plena confianza de que de alguna manera su Dios iba a cumplir esa promesa que le había hecho. ¿Cómo? No tenía la mínima idea, pero sí sabía que Dios la iba a cumplir y que él iba a regresar con su hijo a esa gente que había dejado ahí esperándolos. Y me imagino yo que yendo hacia el altar, yendo hacia ese lugar con su hijo, caminando, el muchacho todavía le pregunta en el versículo 7: ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿A dónde está? Imagínese usted a un joven, adolescente, que usted le dice que van a ir a hacer alguna cosa juntos, y en su mente de repente dice: bueno, mi papá me dijo que íbamos a hacer una carne asada. Y llevamos al lugar y dice: papá, ¿dónde está la carne asada? ¿Dónde está la carne? Y las palabras de este hombre que se han convertido en un sinónimo de quien él es. Le dice a Abraham, a su hijo: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo. Lo que sí sé es que él me llamó a hacer esto y vamos a ir y lo vamos a hacer. Pero él tenía la fe que Dios, de una manera, iba a cumplir su promesa. Ahora, el escritor de Hebreos nos hace a nosotros que entendamos aquí, nos dice: cómo puede un hombre decir esto? ¿Cómo puede este hombre decir: regresaremos juntos? Y la razón es, él creía en Dios. Así fácil. Abraham pudo decirle a su hijo y a esa gente: el muchacho y yo vamos a ir allá arriba a adorar a Dios y vamos a regresar juntos. ¿Por qué? Porque él creía en el poder de su Dios. Y eso a él le dio la confianza de cobrar en él. Como dije, él no tenía idea de cómo Dios lo iba a hacer. Él razonó en su mente, imagino como muchos nosotros lo habríamos hecho, pensando y meditando en todo el camino, porque como dije, no ha de haber nada más duro que es pensar. Muchos de nosotros que somos padres nos podemos identificar con lo que voy a decir. ¿Cuántas veces hemos estado en casa con nuestro niño enfermo, cuando están chiquitos especialmente, que no pueden ni hablar? Uno no tiene idea qué es lo que se le está pasando, que el niño está encendido en calentura y llora y se pone de esto y uno no tiene la idea de qué hacer. No sabemos cómo reaccionar, nos sentimos incapaces, nos sentimos como que el mundo se nos viene encima, ¿cierto? Imagínense a este hombre caminar por 3 días pensando en esto. Dios le está pidiendo que vaya a un lugar y que sacrifique a su hijo. Entonces él razona, pero él razona y dice: él conocía a su Dios y conocía la situación en la que estaba, y lo mejor que él pudo decir es: obedezco a mi Dios. Y obedeció. Él creyó en Dios. Algo interesante, ¿cierto? A lo mejor él pensó: bueno, si lo mato, Dios lo va a resucitar, Dios va a levantarlo de la muerte. Porque eso es interesante, ¿no? Nunca antes eso había pasado. Él nunca antes había visto a Dios hacer eso. Nunca antes nadie había resucitado de entre los muertos. Pero a lo mejor en su mente él pensó y decía: Dios prometió que de este niño va a venir una gran descendencia. Si lo mato, Dios
yo no sé cómo, pero Dios algo hará. Y eso fue suficiente para él, confiar en Dios. Ahora resulta que Abraham solamente estaba parcialmente correcto, pensar de que Dios sí podía resucitar a alguien de los muertos, aunque nunca antes se había hecho hasta ese momento. Eso era 100% correcto, ¿cierto? Pero en lo que él se equivoca es el pensar de que él iba a tener que matar a su hijo ese día. Porque él no sabía que en su momento, en su divinidad, en su gran amor de Dios, él iba a proveer el sustituto a ese animal que iba a ser sacrificado en el lugar de su hijo. No tenía él la mínima idea de lo que iba a suceder. Él simplemente tenía que obedecer a Dios. Ahora nosotros tenemos la bendición de que tenemos esto escrito completo, ¿cierto? Desde Génesis hasta Apocalipsis, y podemos leerlo y lo vemos de una perspectiva completamente diferente, porque lo podemos ver a través de un lente diferente. Ahora, la realidad es esta. ¿Le pidió Dios a este hombre que sacrificara a su hijo? Sí, sí lo hizo. ¿Sabía Abraham lo que iba a suceder después? No, él no tenía la mínima idea. Entonces, ¿qué es lo que Abraham sabía? ¿Qué es lo que él sabía? Lo único que él sabía que él tenía que hacer, lo que Dios le estaba pidiendo hacer. Eso es todo lo único que él tenía que saber. Él no tenía idea cómo. Pero él sabía que tenía que obedecer a Dios. Y en ese punto, cuando vemos esa gran fe, lo que le da a este hombre, ese nombre que ahora le damos y lo conocemos, el padre de la fe. Abraham, esa gran demostración de fe que él tuvo que tener para llegar a ese punto y obedecer a Dios y permitir que Dios se exaltara y se glorificara a través de su vida. Lo único que él sabía que él tenía que intentar y obedecer a Dios. Aunque eso significaba sacrificar a su hijo. Y ahora nosotros, por más de 2000 años, como cristianos, hemos visto y hemos escuchado esta historia. Hemos visto esto. Y lo asociamos de una manera con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Génesis 22 vemos lo que un hombre haría por amor a Dios. Pero en el Calvario vimos lo que Dios haría por amor a la humanidad. Lo que Dios haría por amor a la humanidad. A Abraham solamente se le pidió que sacrificara a su hijo. Dios realmente sacrificó a su hijo. La diferencia. Cuando la mano de Dios se alzó en el Calvario, no hubo un sustituto para Jesucristo. No hubo un ángel que tuviera la mano y dijera, no, detente, no dañes a tu hijo. Jesucristo fue obediente, fue a la cruz y murió por usted y por mí, en obediencia. Y no solamente Él dio su vida por nosotros, Él fue torturado, fue humillado, fue golpeado. Pero más así, Él fue obediente y murió por usted y por mí. Veamos el paralelo que hay entre estas historias. Abraham ofreció a su hijo, el padre ofreció a su hijo. Isaac llevó la madera, Jesucristo llevó la cruz. Isaac fue puesto en el altar, Jesucristo fue clavado en la cruz. Abraham estaba dispuesto a matar a su hijo, el padre quiso que su hijo muriera. El carnero fue ofrecido en lugar de Isaac. Cristo no tuvo un sustituto. Él fue y murió por nuestros pecados. Abraham recibió a su hijo de vuelta en un sentido figurado. Jesús literalmente se levantó de entre los muertos. Ahora, ¿qué podemos rescatar nosotros de esta historia de Abraham e Isaac? Mientras continuamos nosotros en este viaje de lo inexplorado y del ascenso al que estamos iniciando esta semana. Cuando leemos Génesis 22,
somos impactados de alguna manera por lo que Dios le dice a Abraham. Si no lo ha leído, yo le animo que vaya a casa y lea. Lea y medite en lo que está escrito ahí. Una cosa que siempre yo le voy a pedir de todo corazón es, no tome todo lo que yo digo de acá como que es la verdad. Yo soy un ser humano, soy un hombre y a veces me puedo equivocar. Pero usted vaya a casa, lea la palabra de Dios, ore antes de leer la palabra de Dios y el Señor le va a dar el discernimiento necesario para entender lo que Él quiere enseñarle. Pero en Génesis 22, el Señor le dice a Abraham, ni siquiera te has negado a darme a tu hijo. Ni siquiera te has negado a darme a tu hijo. Te pedí lo más preciado que tenías y ni siquiera te has negado a darme a tu hijo. Hay un himno que habla sobre esto. Me gustaría leérselos. Dice, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis días puedan ser para tu gloria y honor. En la cruz moriste tú por mí y tu sangre derramaste ahí. Mi vida y amor te ofrezco, mi Señor. Quiero consagrarme a ti. Ten mis manos, mis pies para escuchar la mies. Ten mis labios para hablar por doquiera tu verdad. Toma mi plata y mi oro, ni una pizca retendré. Mi intelecto, úsalo, oh Señor, para tu bien. Toma aún mi corazón y hazlo tuyo, mi Señor. Mi afecto, mi voluntad, a tus pies quiero prostrar. Toma mi completo ser y uno contigo seré. Tómame para que así sea solo para ti. Y cuando vemos el texto de Hebreos, a la luz de esto, nos damos cuenta que eso es simple y fácil de explicar, ¿cierto? Pero toma una vida entera para poder entenderlo y aplicarlo en nuestra vida. Dios nos guía en este viaje a lo inexplorado y nos ha pedido que vayamos y ascendamos a esa montaña donde podemos recibir y experimentar esas cosas que Él quiere darnos. Para algunos a lo mejor vamos a tener que dar un sacrificio, ofrecer algo que nos va a doler darlo, que nos va a desafiar darlo. No va a ser fácil, pero cuando entendemos que nuestro llamado principal no es a entender cómo, sino simplemente a obedecer a lo que Dios nos pide y confiar de que Él ha hecho promesas que Él ha de cumplir en nuestra vida y que Él en este momento nos está desafiando a ir a esas montañas, a ese ascenso, a ascender con Él, porque nos quiere dar más de lo que ya tenemos. En este país muchas veces, hermanos, yo sé que todos, la mayor parte de nosotros venimos de otro país, algunos estamos a lo mejor recién llegados, pero todos a veces llegamos a este lugar y después de un tiempo se nos olvida de dónde venimos. Abrimos las manos y oramos a Dios y Dios derrama bendiciones en nosotros. Y luego tenemos las manos tan llenas de todas las bendiciones que Dios nos da, que cuando Dios nos pide que le demos la mano para ascender alto, más alto, no podemos soltar las cosas que tenemos. Y no le podemos dar la mano a Dios porque estamos con las manos tan ocupadas de tantas cosas que Él nos da y no nos podemos soltar esas cosas. Es una lucha para muchos de nosotros. Yo les digo, hay que ser transparente, yo quiero ser transparente. Yo lucho con eso a veces. Hay momentos en el que Dios me ha pedido que suelte cosas y razono con Dios y llego, sí Señor, te voy a obedecer y suelto lo que según yo voy a soltar. Y en la mañana me levanto y comienzo a lo mejor a querer nuevamente tomar eso que yo tenía antes y no lo quería soltar. Y es una lucha, no es fácil a veces seguir a Dios. Pero a veces, hermanos, las cosas del mundo nos cegan. Somos tan bendecidos, tenemos tanto, Dios nos da tanto, que a veces, como dije, tenemos las manos tan llenas, tan ocupadas, que no tenemos ni siquiera espacio para tomarnos de la mano de Dios y ir más allá de donde Él nos quiere llevar. Tristemente, no todas las cosas que tenemos, que estamos tratando de guardar, son malas. No todas esas bendiciones que Dios nos da son malas. El dinero no es malo. Las posesiones no son malas. El trabajo no es malo. La familia no es mala.
Tener una esposa no es malo, tener un esposo no es malo, tener un carro no es malo, viajar no es malo. Lo que es malo es cuando esas cosas se convierten en nuestro Dios y cuando esas cosas no nos permiten que podamos seguir a Dios con libertad. ¿Puede nuestra familia ser nuestro ídolo? Sí. ¿Puede nuestro ministerio convertirse en un ídolo? Sí. Todo aquello que le damos más importancia que Dios puede convertirse en un ídolo para nosotros. A veces cuando hablamos de la idolatría simplemente pensamos en los santos y en esas cosas, en las imágenes y esas cosas que otras personas usan. Y decimos, no, nosotros no hacemos eso, estamos bien. No es cierto. Porque no necesariamente tiene que ser un ídolo, una imagen, una estatua. Su ídolo puede ser su trabajo, su ídolo puede ser su casa, su ídolo puede ser su esposa, su ídolo puede ser su dinero. Si usted permite que esas cosas estén antes que Dios en su vida. Como dije, no hay nada malo con tener cosas. Por favor, escúcheme. Yo no dije que no podemos tener cosas. Dios nos bendice. Somos tan bendecidos. Pero somos bendecidos para ser de bendición. No nos quedemos con todo, compartamos con otros. Hay gente a nuestro alrededor que necesita lo que a nosotros nos sobra. Cada uno de nosotros acá, otra vez me han escuchado decir, este es el único país, al menos que el que yo he estado, donde pagamos a un lugar para ir a guardar cosas que no usamos. Tenemos casas, muchos de nosotros, que tienen espacio para 2 cocheras y los carros están afuera porque la cochera está llena de basura. Oh, sí la vamos a usar. En Arizona, después de 6 meses ya no sirve. Si usted tiene cosas que ya no usa, bendiga a alguien con esas cosas. Véndalas. Haga algo con esas, pero no se quede con esas cosas. Algunos de nosotros tenemos que realmente hacernos un examen de corazón, ¿verdad? Reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios. Todo lo que tenemos viene de Dios. Entonces a veces tenemos que ir a un punto, llegar a ese punto como Abraham tuvo que llegar y preguntarnos, Señor, ¿estoy honrando a Dios con todo lo que Él me ha dado? ¿Estoy realmente yo honrando a Dios con todo lo que Él me ha dado? Y si no es así, evalúe su corazón y pregúntele a Dios, ¿qué es lo que Él tiene? ¿Qué es lo que Él le está pidiendo que usted suelte? ¿Qué es lo que Él está pidiendo que usted suelte? Le quiero dar una frase y quiero que la practiquemos antes de que nos vayamos. Para recordarnos de que todo lo que tenemos viene de Dios. Así es que repita conmigo. Señor, todo te pertenece. Señor, todo te pertenece. Es maravilloso, hermanos, cuando entramos a ese entendimiento y saber que nosotros somos administradores de las cosas que Dios nos da. Y así como las administremos, algún día vamos a ser recompensados. Así es que examine su corazón. ¿Qué es eso que usted está tratando de acumular o mantener o retener que no le permite que su mano pueda liberarse para tomar la mano de Dios y ascender al más alto, donde Dios lo quiere llevar a un nivel aún más alto y bendecirlo aún más? ¿Se quedará usted con esas cosas? ¿O estará usted dispuesto a soltarlo y seguir a Dios? Jesucristo dijo en Marcos 8:36, ¿de qué sirve ganar al mundo entero si pierdo la vida? Así es que la realidad es esta, para cerrar. Usted puede quedarse con el mundo por un momento. Usted puede quedarse con las cosas del mundo por un momento. Pero en algún momento, eventualmente, tarde o temprano, las va a tener que soltar. Porque hasta donde yo sé, nada de lo que tenemos nos vamos a llevar. No sé si usted ha conocido a alguien que ha muerto y se ha llevado todo su dinero, se ha llevado todas sus propiedades, se ha llevado toda su ropa, todas sus carteras y sus zapatos. Todo en algún momento lo tenemos que soltar. Entonces la pregunta para cada uno de nosotros al final es esta: ¿qué o cuál es su Isaac? ¿Qué es eso más preciado que usted tiene que a lo mejor Dios le está pidiendo que se despoje de eso en obediencia para que Él lo pueda bendecir a usted? Todos en un momento del año pasado llenamos una tarjetita de compromiso para este caminar de inestado que estamos.
Yo le voy a pedir en ese momento, si está en su folletito, no quiero que la llenen, no quiero, simplemente llévense a la casa. Lo que sí le voy a pedir de corazón es que ore, ore, ore. Y pídale a Dios, pregúntele a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga para bendecir tu obra, para que tu obra continúe creciendo acá en Compass? Si usted llama a Compass su familia, su iglesia, su comunidad, y usted quiere ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Compass, le invitamos a que se una a nosotros en este viaje de lo inexplorado. No llene esto ahora, llévelo a casa, ponga en un lugar especial y ore y pídale a Dios que le dé sabiduría para que Él le diga qué es lo que Él quiere que usted haga. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, te damos esta tarde, Señor, por tu amor inmerecido nuevamente, por tanta maravilla, Señor, tantas bendiciones que tú nos das. Señor, a esta hora queremos simplemente venir ante ti, reconociendo, Señor, que todo lo que tenemos es tuyo, Padre. Nuestra salud, nuestro trabajo, nuestras familias, el aire que respiramos, la ropa que vestimos, todo es tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no permitir que las cosas del mundo nos llenen tanto al punto que nuestras manos están tan llenas que no podamos tomarnos de tu mano para seguirte, Señor. Queremos ser un pueblo obediente que va a estar siguiendo tu llamado. Queremos ser bendecidos para bendecir a otros, Señor. Queremos ser una comunidad donde mucha gente pueda experimentar de tu amor a través de tu generosidad y nuestra generosidad. Ayúdanos, Señor, a tomar este paso de fe, seguirte para que podamos ascender a esa montaña donde tú nos llames para hacer las cosas que tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros. Recibe la honra y la gloria, Padre, esta tarde, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos. Ahora los hermanos van a cantar un canto más. Para algunos de nosotros, yo creo que el primer paso que tenemos que dar de obediencia a lo mejor es comenzar una relación íntima con Jesucristo. Si usted aún no ha hecho eso, si usted aún no está caminando con el Señor, acá al frente van algunas personas que quieren ayudarle en ese primer paso. Si necesita que oren por usted, venga al frente para que oren. Si usted ya ha hecho ese primer paso, ya está siendo parte de la familia de Dios, pero tiene alguna situación que está pasando en su vida, venga para que oremos por usted. No lleve esa carga solo. Estamos acá para ayudarle y bendecirle. Dios le bendiga.